Nadie te avisó que iba a ser así. No hubo una señal clara en el cielo, ni un anuncio grandioso diciendo que la fase intensa había comenzado. Fue más sutil, casi imperceptible al inicio, pero ahora ya no se puede ignorar. Hay un peso distinto en tus días, una especie de presión silenciosa que no viene de afuera, viene de adentro y crece cuando intentas fingir que nada está pasando. Y es exactamente ahí donde entra esta luna del 28 de marzo, no como un evento bonito en el calendario, sino como un punto de activación. Esta luna no llegó para iluminar lo que es cómodo, llegó para exponer lo que has estado evitando sostener, y por eso lo que estás sintiendo no es confusión, es confrontación. Una confrontación entre quien te acostumbraste a ser y aquello que ya no cabe dentro de esa versión. ¿Lo notas? Hay una parte de ti que ya lo entendió, solo que aún no la has asumido. Y eso crea una fricción interna casi constante. Intentas seguir en automático, mantener las mismas respuestas, los mismos patrones, pero algo se traba. Pequeñas cosas empiezan a molestarte más de lo que deberían. Ciertas conversaciones te cansan demasiado rápido, decisiones simples parecen exigir una energía que antes no exigían. Eso no es cansancio común, es desalineación en proceso de corrección. El día 28 de marzo, la luna alcanza un grado crítico dentro de un eje emocional que activa memoria, identidad y dirección. No es solo sobre sentimiento, es sobre función. Lo que sientes ahora está directamente conectado con el papel que has estado intentando sostener en el mundo, aún sabiendo que ya no representa quién te estás convirtiendo. Y aquí entra la parte incómoda. No estás perdido, estás resistiendo. Existe una diferencia brutal entre no saber el camino y saberlo pero evitar atravesarlo, y lo que esta fase está haciendo es quitarte el espacio de la fuga cómoda, esa zona donde podías aplazar decisiones, empujar percepciones, negociar con tu propia conciencia. Ahora ya no, porque esta luna no pregunta si estás listo. Crea las condiciones donde seguir como antes empieza a costar más que cambiar, y por eso todo se siente más intenso. No es porque algo salió mal, es porque algo empezó a funcionar. Solo que funcionar, en este caso, significa romper estructuras internas que pasaste años construyendo para protegerte. Identidades, justificaciones, versiones de ti mismo que ya cumplieron su función, pero que ahora se están volviendo peso muerto, y lo sientes, en el cuerpo, en el silencio, en la forma en que ciertas cosas ya no tienen sentido, aunque todavía estén presentes en tu vida. La pregunta que queda, y que quizá estás evitando enfrentar, es simple pero directa. ¿Hasta cuándo vas a seguir sosteniendo una versión de ti que ya caducó? Porque esta fase no se trata de destruir quien fuiste, se trata de dejar de cargar lo que ya terminó. Y mientras más intentas sostenerlo, más aumenta la presión. En el fondo, lo sabes. Esta intensidad no vino a lastimarte, vino a obligarte a crecer exactamente en el punto que has estado posponiendo. Y si sigues intentando negociar con esto, la tendencia no es que se alivie, es que se intensifique, porque esta luna no deja espacio para medias tintas, o atraviesas o repites, y lo que está en juego ahora no es la comodidad, es la dirección. Hay un momento específico en el que te das cuenta de que ya no puedes volver. No porque alguien te lo haya impedido, sino porque algo dentro de ti simplemente se negó. Esa tolerancia que tenías de aceptar, de adaptarte, de tragarte ciertas situaciones, empezó a desaparecer sin aviso. Y lo más desconcertante es que esto no vino acompañado de claridad inmediata. Llegó con incomodidad, llegó con silencio, llegó con una sensación extraña de que estás dejando algo atrás, aún sin saber exactamente qué. Eso es la fase más intensa actuando de verdad, porque esta luna del 28 de marzo no está interesada en lo que entiendes. Actúa sobre lo que ya percibiste, pero aún no has tenido el valor de nombrar. Existe una diferencia entre conciencia y decisión. Ya lo viste, ya lo entendiste, ya sentiste el desplazamiento, pero aún no has cortado. Y es exactamente en ese intervalo entre percibir y actuar donde la presión aumenta. Porque el cielo, en este punto, ya no te está mostrando, te está empujando.
Esta luna activa un eje de ruptura emocional ligado a patrones antiguos de seguridad. Y cuando eso ocurre, lo que parecía estable empieza a revelarse como dependencia disfrazada. Relaciones que llamabas conexión comienzan a mostrar señales de desgaste estructural. Caminos que parecían correctos empiezan a sentirse demasiado estrechos. Y entonces aparece la pregunta que casi nadie quiere hacerse. Si esto ya no me sostiene, ¿por qué sigo aquí? La respuesta no es externa, es un mecanismo. No te estás quedando porque amas, te estás quedando porque te acostumbraste a funcionar ahí, porque hay una identidad tuya que todavía depende de ese escenario para existir, una versión de ti que sabe exactamente cómo actuar, cómo reaccionar, cómo sostenerse, aunque eso le cueste su verdad. Y romper con eso no es solo salir de una situación, es perder una forma de ser. Por eso duele. No es el cambio en sí lo que asusta, es el vacío que viene después, la ausencia de referencia, el silencio que aparece cuando dejas de interpretar el papel que sostenía tu rutina emocional. Y esta luna crea ese vacío a propósito, porque el crecimiento real no ocurre mientras estás cómodo dentro de una estructura que ya caducó. Ocurre cuando te ves sin suficiente apoyo y necesitas acceder a un nivel de presencia que antes no era necesario. Por eso esa sensación de intensidad no desaparece, porque no estás siendo llamado a ajustar detalles, estás siendo llamado a interrumpir un patrón completo. Y eso no es ligero. Hay un punto técnico aquí que lo cambia todo. Esta fase lunar activa una zona de tensión entre emoción y dirección. No se trata solo de lo que sientes, sino de lo que haces con eso que sientes. Y si sigues ignorando esa señal interna, la tendencia es que lo externo empiece a reflejarlo con más fuerza. Pequeños conflictos se intensifican, situaciones estancadas se vuelven evidentes, personas empiezan a alejarse o a rebelarse. Nada de esto es aleatorio, es un ajuste de rumbo. Pero aquí viene el giro que pocos notan. No es el mundo el que te está presionando, es tu propia conciencia la que dejó de aceptar negociación. Y cuando eso sucede, ya no existe comodidad sostenible en vivir a medias. Puedes intentar mantener las cosas como están, pero lo vas a sentir. Va a pesar, te va a drenar, porque ya cruzaste el punto en el que la ignorancia te protegía. Ahora ves, y ver cambia todo. La cuestión ya no es ¿qué me está pasando? La pregunta real es ¿por qué sigo posponiendo una decisión que en el fondo ya tomé dentro de mí? Esa es la capa más incómoda de esta fase, porque no te permite mentirte a ti mismo. Puedes no actuar de inmediato, pero ya no puedes fingir que no sabes. Y eso crea un tipo de tensión que no se resuelve con distracción ni con justificaciones. Solo se resuelve con movimiento real, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto. No se trata de cambiar todo de una vez, se trata de dejar de sostener lo que ya reconociste como falso. Y aquí está el detalle que define quién atraviesa y quién repite. No necesitas tener certeza del siguiente paso, pero sí necesitas dejar de validar el paso que ya no tiene sentido. Esta luna no exige perfección, exige honestidad. Y la honestidad en este nivel no es cómoda, porque corta las narrativas que usabas para protegerte de tu propia verdad. Entonces, si ahora parece que algo te está siendo arrancado, míralo otra vez. Tal vez no te lo están quitando, tal vez te lo están devolviendo al lugar de donde nunca debió salir. Y lo que queda después de eso no es vacío, es espacio, pero solo lo percibe quien no huye cuando empieza a apretar. Hay un error silencioso ocurriendo ahora, y no está en lo que haces, está en lo que sigues posponiendo, porque en algún nivel todavía crees que existe un momento correcto en el que todo va a quedar claro, en el que la decisión llegará con seguridad, en el que sentirás suficiente confianza para actuar sin dudas. Como si fuera posible atravesar una fase como esta sin incomodidad, sin pérdida, sin ese vacío extraño que parece jalarte hacia adentro. Pero esta fase no funciona así. No te da claridad antes de la elección. Exige la elección, para entonces revelar la claridad. Y es aquí donde mucha gente se queda atrapada. Se queda esperando sentir para actuar, cuando en realidad esta luna está invirtiendo la lógica.
El movimiento viene primero, el entendimiento viene después, y mientras intentas asegurarte de que todo está bajo control antes de dar el siguiente paso, la vida empieza a volverse cada vez más estrecha a tu alrededor. Lo sientes, como si las opciones se estuvieran reduciendo, como si lo que antes era aceptable ahora empezara a asfixiarte, y no es coincidencia. Esta luna del 28 de marzo toca un punto específico del mapa donde identidad y dirección entran en conflicto directo. Es como si dos versiones de ti ya no pudieran coexistir, y tú estás en medio, intentando sostener ambas al mismo tiempo. Pero eso tiene un costo, y ya empezó a cobrarse. Cansancio mental que no se va con el descanso, irritación por cosas pequeñas que antes no te afectaban, una sensación constante de que estás atrasado, aunque no sepas exactamente con respecto a qué. Eso no es ansiedad común, es desalineación prolongada. Y mientras más tiempo permaneces en ese espacio intermedio, donde ya sabes, pero no actúas, más se intensifica este estado, porque el ciclo ya no está al inicio. Ya giró. Y cuando un ciclo gira, quedarse inmóvil no mantiene las cosas como están, las deteriora. Esta es la parte que casi nadie dice. No decidir también es una decisión, y por lo general es la que más cuesta, porque cuando no eliges conscientemente, delegas esa elección al patrón antiguo, al automático, a eso que ya estabas intentando superar, y entonces, sin darte cuenta, te ves repitiendo exactamente aquello de lo que querías salir. Mismas respuestas, mismas concesiones, mismas justificaciones, solo que ahora con más conciencia, lo que vuelve todo más pesado. Y aquí está el giro que cambia todo. El problema no es que no sabes qué hacer, es que lo sabes y estás negociando con eso, tal vez intentando suavizarlo, tal vez esperando que cambie por sí solo, tal vez deseando que no sea tan definitivo como parece. Pero esta fase no negocia, revela, y cuando algo se revela a este nivel, ya no existe ignorancia cómoda, existe elección consciente o repetición consciente, y ambas tienen consecuencias muy distintas. La elección consciente duele al inicio, la repetición consciente duele todo el tiempo. Entonces, cuando sientes ese peso, esa urgencia silenciosa, esa sensación de que algo debe hacerse ahora, aún sin ninguna garantía, eso no es impulso, es alineación intentando ocurrir. Y lo que haces con eso define el resto del ciclo. No se trata de dar un salto gigante, se trata de dejar de traicionarte en lo que ya viste, dejar de regresar a donde ya entendiste que no encajas, dejar de usar explicaciones bonitas para sostener decisiones que, en el fondo, sabes que te están manteniendo pequeño, porque crecer en este punto no es añadir algo nuevo, es remover lo que sobra, y eso incluye versiones de ti que aún insistes en proteger. La pregunta ya no es, ¿y Sajib? ¿Y si estoy equivocado? La pregunta real ahora es, ¿cuánto tiempo más vas a sostener algo que ya empezó a desgastarte por dentro? Porque esta luna no vino a abrir posibilidades infinitas, vino a cerrar caminos que ya superaste. Y cuando un camino se cierra de verdad, insistir en él no mantiene seguridad, solo prolonga el desgaste. Hay una ventana aquí, corta, precisa, exacta, y no va a quedarse abierta esperando a que te sientas listo. Responde al movimiento, aunque sea imperfecto, aunque sea silencioso, aunque nadie lo vea, porque al final, esta fase no se trata de demostrar nada hacia afuera, se trata de dejar de abandonarte por dentro, y eso empieza en el momento en que dejas de esperar certeza y eliges de todas formas. De pronto, el silencio cambia. No es que todo a tu alrededor se haya quedado en calma, es que dentro de ti algo dejó de hacer ruido. Esa confusión constante, ese ir y venir mental intentando justificar, entender, posponer, empieza a perder fuerza, y lo que queda no es un alivio inmediato, es lucidez. Una lucidez que no grita, no empuja, no entra en conflicto, solo muestra. Y cuando eso sucede, algo irreversible se instala, porque hasta aquí todavía podías distraerte, podías convencerte de que necesitabas más tiempo, más señales, más garantías. Aún existía un margen de negociación con tu propia conciencia,
Ahora no. Ahora ves con una claridad incómoda lo que está desalineado y sobre todo, cuánto lo venías sosteniendo por elección, no por falta de opciones. Ese es el verdadero giro de esta luna del 28 de marzo. No es el caos externo, es el fin de la autoilusión funcional. Técnicamente, este punto del ciclo lunar cierra un campo emocional iniciado semanas antes, pero con una particularidad. No se cierra de forma suave, se cierra exponiendo, se cierra mostrando lo que se acumuló, lo que se ignoró, lo que se fue empujando. Y cuando un ciclo se cierra así, no deja espacio para interpretaciones distorsionadas, ¿entiendes? Aunque no quieras, aunque todavía duela, y eso crea un tipo de responsabilidad interna que ya no puede devolverse. ¿Notas lo que cambió? Antes estabas en duda, ahora estás frente a una elección que ya se reveló, y eso cambia completamente el peso de la situación, porque cuando no sabes hay inocencia, pero cuando sabes hay consecuencia. Y esta fase te coloca exactamente en ese lugar, no como castigo, sino como una madurez inevitable. Hay algo importante ocurriendo aquí que pasa desapercibido. No estás siendo presionado a decidir rápido, estás siendo impedido de seguir engañándote lentamente. Es diferente, muy diferente, porque decidir rápido aún permite error, pero dejar de engañarte elimina la fuga, y sin fuga solo queda el posicionamiento. Aunque sea silencioso, aunque sea interno, aunque nadie a tu alrededor lo perciba de inmediato, y es aquí donde la mayoría retrocede, no porque no pueda, sino porque se da cuenta de que al atravesar esto de verdad, ya no podrá volver a ser quien era antes, no podrá aceptar las mismas cosas, sostener los mismos roles, repetir los mismos patrones sin sentir el peso, y eso asusta. Porque crecer en este nivel no añade control, elimina ilusiones, y vivir sin esas ilusiones exige presencia, exige responsabilidad, exige un tipo de verdad que ya no puede maquillarse para encajar en situaciones cómodas, pero al mismo tiempo es exactamente eso lo que libera, porque lo que te mantenía atado no eran las circunstancias, era la forma en que te mantenías dentro de ellas, y esta luna rompe eso, no sacándote a la fuerza, sino volviendo imposible continuar sin percibir el costo. Entonces, si ahora existe esa sensación de ya no se puede más, confía en ese punto, no como impulso, sino como una conclusión interna, porque esto no surgió de la nada. Se fue construyendo en silencio, decisión tras decisión pospuesta, percepción tras percepción ignorada, hasta llegar aquí. Y aquí no es un lugar de duda, es un lugar de definición, aunque todavía no esté completamente ejecutada, y hay una diferencia crucial entre quien atraviesa esta fase y quien repite un ciclo más. Quien atraviesa no espera a que el miedo desaparezca, simplemente deja de usar el miedo como justificación. Quien repite sigue intentando negociar comodidad dentro de una estructura que ya se derrumbó por dentro, y tú ya sabes en cuál de esos dos puntos estás. La pregunta ahora ya no es ¿qué va a pasar conmigo? Es otra, más directa, más silenciosa, más difícil de evitar. ¿Qué exactamente vas a seguir sosteniendo ahora que ya no puedes decir que no sabías? Porque la ventana ya no está abierta como antes, se está cerrando con precisión, y no como amenaza, sino como ajuste. El ciclo no necesita tu permiso para avanzar, pero tu vida necesita tu decisión para no quedarse atrapada donde ya terminó. Si esto te tocó con precisión, ya entendiste que no es coincidencia. Entonces quédate cerca. No todas las fases avisan dos veces, ni todos perciben cuando su propio destino empieza a hablar más fuerte que su propio miedo. Hay algo que necesito decirte, y tal vez esto conecte más que cualquier explicación. Hubo un momento, no muy diferente de este que estás viviendo ahora, en el que todo en mí ya lo sabía, pero seguí. Seguí sosteniendo conversaciones que por dentro ya habían terminado. Seguí diciendo, todavía no es el momento, cuando en el fondo sabía que no era falta de momento, era falta de valor para atravesar lo que ya estaba claro. Y lo más extraño, nada explotaba por fuera. La vida seguía, pero por dentro había un desgaste silencioso, un peso que no venía de afuera,
No venía de las personas ni de las circunstancias. Venía de mí, por seguir ignorando algo que ya se había revelado. Y cuando finalmente me detuve, no para entender más, no para analizar más, sino simplemente para no traicionarme en ese punto específico, no fue un alivio inmediato, fue un silencio, pero un silencio distinto, sin conflicto, sin negociación, como si, por primera vez, hubiera dejado de luchar contra algo que ya era verdad desde hace mucho tiempo. Y es exactamente por eso que este contenido existe. No para convencerte de nada, sino porque sé lo que es reconocer y aún así postergar. Si esto te atravesó en algún nivel, no por curiosidad, sino por precisión, entonces ya entendiste que no es solo un video, es un momento. Y momentos así no aparecen siempre. Si te hace sentido, quédate por aquí. Hay otros contenidos que continúan exactamente desde este punto, no repitiendo sino profundizando lo que empieza a revelarse ahora. Y si este video te encontró en el momento correcto, entonces ya sabes qué hacer con él. Nos vemos en el siguiente.